Busquen en sus Biblias Génesis capítulo 32. Voy a leer los versículos 22 al 32, que nos hablan de una lucha muy importante entre Dios y Jacob. Y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenían. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel, y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. El pasaje bíblico que leímos trata sobre el encuentro entre Dios y Jacob. En esta ocasión, Dios luchó con Jacob. Por medio de esta lucha, Él llevó a Jacob a entender con mayor claridad 3 verdades esenciales que cada creyente debe entender y aplicar para que pueda alcanzar madurez espiritual, madurez que le permita servir a Cristo, afrontar los problemas y adversidades de un modo que glorifique a Dios. La primera verdad esencial es que lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios. Mateo 6, versículo 33. Dios salió al encuentro de Jacob para enseñarle que él tenía que ser la primera prioridad de Jacob. La segunda verdad esencial que debemos entender y aplicar para alcanzar o aumentar la madurez espiritual es que debemos confiar en Dios, no importa cuál sea nuestra situación. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Jacob fue herido para que aprendiera a confiar en Dios y a depender totalmente de Él y a reconocer a Dios en todos sus caminos. La tercera verdad esencial es que la gracia de Dios es suficiente, no importa cuál sea nuestra situación. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículos 9 al 11. La gracia de Dios es suficiente para fortalecernos en cualquier situación y capacitarnos para afrontar cualquier problema, adversidad y aflicción. Esta gracia o poder divino se manifiesta abundantemente en el creyente cuando el creyente reconoce su debilidad, incapacidad e insuficiencia y por la fe se aferra a Dios. Sobre este asunto, Pablo dijo lo siguiente: acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia,
Pues mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. La lucha de Dios con Jacob nos enseña tres verdades que debemos entender para alcanzar la madurez espiritual y poder afrontar la vida. Lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios. Debemos confiar en Dios, no importa cuál sea nuestra situación. La gracia de Dios es suficiente, no importa cuál sea nuestra situación. En esta ocasión vamos a considerar la bendición divina, fruto del encuentro entre Dios y Jacob. Génesis 32, 26 declara: entonces el hombre dijo, el hombre que nosotros entendemos por lo que Oseas, capítulo 12, versículo 3 y 4 dice, es el ángel del Señor. Y también por lo que reconoce el mismo Jacob. Génesis 32, 26, entonces el hombre o el ángel dijo, suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Versículo 29, y lo bendijo allí. Consideremos la bendición de Dios, la expresión de gratitud por esta bendición y el alcance de esta bendición que Dios confirió a Jacob. En primer lugar, la bendición de Dios, versículo 9, y lo bendijo allí. Dios se presentó a Jacob en forma de hombre o como el ángel de Jehová, según Oseas 12, y lo bendijo. La bendición de Dios es el don o el beneficio que Dios confiere al hombre, incluyendo tanto bienes temporales como espirituales. Génesis 1, versículo 22 y 28, Salmo 65, versículo 4, Efesios capítulo 1, versículo 3, Santiago capítulo 1, versículo 17. La bendición conferida a Jacob vino como respuesta a la petición que Jacob hizo al visitante celestial o al ángel del Señor. Aunque Jacob estaba herido e incapacitado, sus manos estaban fuertemente asidas al ángel. Y Jacob dijo al ángel, no te soltaré si no me bendices. Estas palabras nos recuerdan del nacimiento de Jacob en el capítulo 25, 26. Primero nació Esaú, pero allá iba Jacob agarrando el calcañar de su hermano, luchando por la primogenitura desde su nacimiento. Estas palabras también deben entenderse como un ruego, una oración que Jacob hizo. No te soltaré si no me bendices. Él entendía en ese momento que aquel que luchó o luchaba con él era Dios, el ángel del Señor. Y él se aferra al ángel del Señor y le dice, no te soltaré si no me bendices. Bendíceme. Esta es la interpretación infalible del profeta Oseas. El profeta dice, sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió ayuda. Como no podía seguir luchando de la misma forma en que lo había hecho, Jacob clamó a Dios con lágrimas que lo bendijera. El esfuerzo, la oración, el lloro, la resolución y determinación de Jacob en aquel momento, cuando buscaba la bendición, representa una lucha de carácter espiritual, lucha que se lleva a cabo
en la oración perseverante que el mismo Señor Jesucristo promueve en Lucas capítulo 18, versículo 1, donde dice que los hombres deben orar en todo tiempo y no desfallecer. Es muy fácil para nosotros comenzar a orar, especialmente cuando tenemos un problema o cuando algo nos afecta. Y oramos aquí, y oramos allá, y oramos aquí, y oramos allá, pero como no vemos mucha acción por parte de Dios, nos cansamos y no perseveramos. No, Dios nos muestra este cuadro de esta lucha espiritual entre Dios y Jacob, y allí vemos que Jacob perseveró, prevaleció, se aferró al ángel y dijo: no te soltaré hasta que me des la bendición. Y hermanos, si tú y yo vamos a orar de una manera que Jesucristo espera, tenemos que orar como Jacob, con perseverancia, confiando en que Dios en su tiempo y en su manera responderá la oración. No tenéis porque no pedís. Pablo dijo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Jacob perseveró en la oración, buscó lo que Dios le había prometido, oró conforme a la voluntad de Dios, no dejó que sus circunstancias, debilidad, herida le impidiera orar por la bendición divina. ¿Qué le llevó a orar de esta manera? El reconocimiento de su debilidad, incapacidad e insuficiencia. ¿Qué lo animó a perseverar en la oración? El carácter, las palabras y las promesas de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. A través de su vida se esforzó por obtener la primogenitura y la bendición que ésta confería. Hasta la fecha, Jacob no gozaba plenamente de esta bendición porque la había buscado por medios ilegítimos. Pero ahora, viendo su debilidad, reconociendo su incapacidad e insuficiencia, él clamó de lo profundo de su corazón, pidió con lágrimas que el Señor lo bendijera. Buscó la bendición con fe, oración, lágrimas, conforme a la voluntad de Dios, dependiendo sola y exclusivamente de la gracia, poder y misericordia de Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo oyó. En ese sentido venció a Dios. No con su fuerza física, sino con el poder de la fe y la oración. Oración que hizo conforme a la voluntad de Dios, la cual se revela completamente hoy en las Escrituras. Primera Epístola de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 17, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, cualquier cosa sí, pero no te olvides, no es solamente cualquier cosa, mucha gente ora hoy cualquier cosa, no, es cualquier cosa, conforme a su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. El comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento de Keil and Delitzsch tiene razón al aseverar que Jacob venció a Dios. Sin embargo, no fue con el poder de la carne con la cual había luchado por Dios contra el hombre, sino por el poder de la fe y la oración, afiándose firmemente de Dios hasta ser bendecido. Por medio de eso demostró ser
un verdadero luchador de Dios, quien había peleado con Dios y con los hombres, que por su lucha con Dios también venció a los hombres, en tanto que por la dislocación de su muslo, la naturaleza carnal de sus luchas previas declaró no tener poder y estar en el error. Jacob recibió en el nuevo nombre de Israel el premio de la victoria y al mismo tiempo direcciones de Dios en cómo debía esforzarse de ahora en adelante por la causa del Señor. Por su lucha con Dios, Jacob entró en una nueva etapa de su vida. Mateo Henry dice, adviértase, no podemos prevalecer sobre Dios si no es con su propia fuerza. Es su Espíritu el que intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. En segundo lugar, aquellos que podrían tener la bendición de Cristo deben esforzarse bien y ser importunos en ello. La oración ferviente es la oración eficaz. Dios bendijo a Jacob grandemente. Y quiero decirle, la razón por la que muchos de nosotros estamos aquí tiene que ver con aquella oración. Más que la oración, la respuesta de Dios a aquella oración. En ti serán benditas las naciones. Dios bendijo a Jacob. Ahora, ¿qué cosas incluía esta bendición? ¿Qué cosas inmediatas incluía esta bendición? Pues esta bendición incluía un nuevo carácter, un nuevo poder, una nueva experiencia, un nuevo carácter. Versículo 27, el ángel preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. La pregunta del ángel del Señor no significa que él desconocía el nombre de Jacob. El propósito de la pregunta tiene que ver con la bendición que el ángel iba a dar a Jacob. Tu nombre significa suplantador, usurpador, engañador. Génesis 27, 36, Jeremías 9, versículo 4. Estas cosas caracterizaron la manera de vivir de Jacob en el pasado, pero ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Este nombre debe recordar tu nueva identidad, tu nueva relación conmigo, tu nuevo carácter. ¿Cómo debes vivir delante de mí, de los hombres? ¿Cómo podrás prevalecer conmigo y con los hombres? Debes vivir según el mandamiento de Dios, en el poder de Dios. Mientras vivas según el mandamiento de Dios, lo reconoces en todos tus caminos, lo reconoces en todos tus caminos, y tú confíes en su palabra, promesa y gracia, y dependas absolutamente de su poder. Tú, Israel, prevalecerás con Dios y con los hombres. Ahora, hay varias posturas sobre lo que significa el nombre Israel. Algunos creen que Israel significa Dios lucha, se esfuerza. Esto se debe a lo que el ángel dijo en el versículo 28. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido o vencido. Se usa también la declaración del profeta Oseas, capítulo 12, versículo 3, para apoyar esta posición. Allí dice, en su madurez, Jacob luchó, Sara, con Dios. Sí luchó con el ángel y prevaleció. Otros
como James Montgomery Boyce y Arthur Pink, creen que significa Dios gobierna, Dios manda o Dios prevalece. Boyce dice, estoy convencido que el significado de este nombre ha sido mal interpretado. El nombre Israel está compuesto de dos palabras, Sara y él. Sara, si lo estoy pronunciando bien, tal vez no en hebreo, significa lucha, esfuerzo o dominio. Él significa Dios. Basado en esto, algunos comentaristas creen que Israel significa él lucha con Dios, el que prevalece con Dios. En otros casos, sin embargo, los nombres compuestos de un verbo y el nombre de Dios no es el objeto del verbo. Dios es el sujeto. Por lo tanto, el nombre Daniel significa Dios juzga, no él juzga a Dios. Samuel significa Dios escuchó, no él escuchó a Dios. Si vamos a seguir el mismo principio de interpretación aquí, Israel significa Dios rige o reina, Dios manda, Dios prevalece. Pink dice, un gran erudito del hebreo dice que los nombres compuestos con él tienen el nominativo cuando la otra parte del nombre es un verbo, como aquí en Génesis 32, 28. Por lo tanto, y él significa Dios vive. Daniel, Dios juzga. Gabriel, Dios es mi fuerza. Jacob recibió un nombre, Israel. Dios manda o gobierna para enseñarle la lección importante de que Jacob tenía que depender de Dios. Antes Jacob se las arreglaba por sí mismo y ordenaba su vida como él quería. Pero después de ser humillado por Dios, por el ángel del Señor, Jacob tendría un aguijón en su carne que le recordaría que él tenía siempre que depender de Dios y ordenar su vida según el mandato de Dios. Creo que Boyce y Pink tienen un buen argumento, lo que nos permite decir que Israel significa Dios reina, manda o prevalece. Sin embargo, creo que este significado tiene una estrecha relación con lo que el ángel declara en Génesis 32 y 28. Cualquier postura no debe pasar por alto esta declaración. Dios manda o prevalece. Y si Jacob iba a prevalecer, no podía olvidarse de la manera en que Dios lo manda a prevalecer. Claro está, cuando Jacob o el creyente prevalece con Dios, es porque Dios prevalece. Dios prevalece cuando tú y yo vivimos conforme a su mandato y a su voluntad. Y cuando nosotros vivimos de la manera en que Él nos manda, y cuando confiamos en Él y sus promesas y su palabra, y cuando dependemos de Él, sí en ese sentido prevalecemos, pero prevalecemos porque, dice la palabra de Dios, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Por otra parte, no dejemos que estas cosas no nos permitan ver que parte de la bendición que Dios otorgó a Jacob es un nuevo carácter. Un nuevo carácter, para que fuera un hombre santo y piadoso. Él debería distinguirse no por el remanente de su corrupción, no por sus engaños, sus tretas o estratagemas, no por su astucia, sino por un hombre que descansa, un hombre que depende en todo de Dios, un hombre que actúa según la voluntad de Dios, un hombre temeroso de Dios que anda en santidad.
Esto nos enseña que Dios está más interesado por nuestra santidad, consagración y piedad personal que por cualquier otra cosa temporal en nuestra vida. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, Efesios capítulo 1, versículo 3. Esto significa que Dios nos escogió en Cristo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual para que nosotros nos apartemos del pecado, la maldad, lo malo, el mundo, Satanás, y le sirvamos según su voluntad. Tu nombre no será Jacob, engañador, suplantador, usurpador, sino Israel. Es decir, no vas a prevalecer por tus engaños, sino dependiendo del Dios de Israel. Así prevalecerás. Así como la bendición dada a Jacob lo llamó a reflejar el carácter santo y piadoso de su nuevo nombre, así nosotros también hemos recibido en Cristo el nombre de Israel. Gálatas capítulo 6, versículo 16, para que nosotros vivamos en santidad dependiendo del poder de Dios, para que nosotros neguemos la impiedad y los deseos mundanos y vivamos hoy en este mundo sobria, justa y piadosamente. En nuestras oraciones debemos implorar por más santidad dame, más odio, ¿hacia qué? Hacia el mal. Dame mayor piedad, que yo cada día tema más tu nombre y que tu temor me aparte del mal y que me lleve a hacer todo aquello que te agrada a ti. Oh Señor, Dios de Israel, Dios que prevaleces en todos tus propósitos y batallas y tus designios, ven y dame tu Espíritu Santo de tal manera que iluminado por tu palabra y con la gracia y presencia y poder de tu Espíritu, yo pueda andar en santidad y vivir conforme a tu voluntad en esta tierra, y en esto yo también pueda prevalecer. En nuestras oraciones debemos implorar por más santidad, mayor piedad. Como Jacob debemos de decir, no te soltaré si no me bendices. Así es que tú oras en lo que respecta a tu santidad personal, en tu piedad personal. Muchas veces lo que hacemos es que oramos cuando estamos en gran necesidad y aflicción. Señor, tú conoces que necesitamos este dinero, tú conoces que necesitamos esto, aquello y lo otro. Mira aquí el peligro, mira esto, mira aquello, Señor. Y seguimos clamando, oh Padre, mira a mi hijo en la condición en que se encuentra, y sigue clamando, y sigue clamando, y sigue clamando. Mi amigo, aquello por lo que tú tienes más que pedir es por tu santidad personal y tu piedad, temor a Dios, más amor por Dios, más sed y hambre de Dios y de su verdad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas según la voluntad de Dios serán añadidas. Pero aquello por lo cual nosotros tenemos que orar es bien claro. El Señor nos lo dice en su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No hay otra cosa que Dios sea honrado en nuestro corazón, en nuestra vida, de tal manera que los hombres al ver nuestras buenas obras glorifiquen, alaben,
busquen a Dios. Oh, hermanos, esta es la oración que Dios nos llamó a hacer. Santificado sea tu nombre, honrado en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad, en la vida de aquellos que viven en esta comunidad o sociedad o en nuestra nación. Y por esto tenemos que orar y perseverar. Tenemos que prevalecer en el sentido de seguir clamando, clamando y clamando hasta que Dios nos dé la bendición. Así tenemos que hacer también lo que respecta a la salvación de nuestros hijos, familiares y amigos. No nos debemos cansar nunca de clamar a Dios por la salvación de ellos. Oh, ir a la iglesia otra vez y se están orando por las mismas cosas, porque Dios nos dice que tenemos que perseverar en la oración. Perseverar en la oración es lo que más importante, lo que respecta a Dios. ¿Qué es lo que más importante, lo que respecta a Dios? Santificado sea su nombre, que esta iglesia sea una iglesia santa. ¿Qué más? Que venga su reino con todo su poder sobre nuestras vidas, para que vivamos conforme a su voluntad. Que su reino por medio de esta iglesia se extienda. Y esto debemos pedirlo una y otra vez hasta que Dios nos saque de esta tierra. No debemos cansarnos porque son las mismas peticiones. Hermanos, son peticiones poderosas que glorifican a nuestro Dios, por lo cual el Señor Jesucristo se entregó y vertió su sangre. ¿Cómo puedes decir que ahí se dice, se ora lo mismo todo el tiempo? No es necesario que yo no esté en el culto de la oración. Eso no es tan importante. Yo puedo ir en otra ocasión. Nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios. Dios prevalece. Jacob prevaleció. No te soltaré. No dejaré que mi carne, mi aflicción presente, mi debilidad, me detenga de seguir clamando en mi hogar, clamando con mi familia, clamando en la iglesia, por la salvación de nuestros hijos, tan endurecidos, tan vanos, tan mundanos, decentes pero perdidos por fuera, que son personas limpias, arregladas, pero por dentro tu hijo y tu hija, si no tiene a Cristo, tiene un corazón podrido. Dios dice, es un sepulcro. Ay, pero yo clamo a Dios y han pasado tantos años. Clamo a Dios y han pasado tantos años. Y nuestros hijos, en vez de buscar a Dios, lo que vemos, en algunos de ellos lo que vemos es que ahora están buscando más al mundo que antes. Entonces te vas a detener de clamar a Dios. Tú no puedes depender de la conducta de tus hijos. Tú tienes que depender del poder de Dios. Entonces, como un príncipe de Dios, como aquel que refleja el carácter de Dios, no es tu hijo, no es tu hija, sino tú el que tienes que prevalecer con Dios. Oh Señor, no te dejaré hasta que me des la bendición. Tal vez porque nosotros no estamos viendo, tal vez porque algunos de nosotros no estamos viendo las cosas desde un nivel o desde una perspectiva espiritual, es porque no le damos tanto interés e importancia al culto de oración. No le damos importancia al culto en el hogar. No le damos tanta importancia a la oración personal. No, mi amigo, tú y yo somos salvos hoy. ¿Sabes por qué? Porque mezclado y asociado con esta salvación hubo un hombre que dijo, no te soltaré
hasta que me bendigas, me des la bendición. Recuerda, la bendición que Dios iba a otorgar era según aquella promesa que había dado Abraham e Isaac: en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Cómo estás tú delante, no de otros, sino de Dios? ¿Dónde está nuestro poder? ¿Dónde está nuestra victoria? No está en Washington, no está en el presidente, no está en la Corte Suprema. Dios en la historia, en las cosas que han sucedido, nos dice a nosotros como iglesia y a la iglesia de Cristo: no confiéis en príncipes, confía en mí. Entonces, como Jacob, lucha en la oración por la bendición. Cuando este hombre luchó y perseveró, obtuvo la bendición y lo bendijo allí. Dios siempre nos bendice cuando clamamos. Eso no quiere decir que todas las implicaciones o todo lo que tiene que ver con esa bendición se va a dar allí, porque Dios es Dios. Y Él obra todas las cosas según el designio de su voluntad, en el tiempo o en el momento en que así Él ha designado en su plan eterno. Porque Dios en todo es soberano. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. La bendición dada a Jacob incluía un nuevo carácter. Sí, también incluía un nuevo poder. Un nuevo poder. Jacob conoció este poder en su propia experiencia, cuando se apoyó del Señor, cuando se aferró al ángel, cuando agarró al ángel. Cuando Dios es nuestra prioridad, su poder se manifestará en nuestras vidas. Esto nos permitirá prevalecer con los hombres. Una cosa asegura la otra. Esta fue la experiencia de Pablo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo, dijo Pablo, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Comenta Hodge: debilidades es un término general que abarca toda nuestra condición, tanto moral como física, que suponga una prueba, una manifestación de debilidad. ¿Era en estas debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones o angustias sufridos por la causa de Cristo en lo que el apóstol se complacía? No en las debilidades en sí mismo consideradas, no en causárselas él, no en lo que fuera la consecuencia de su propia necedad, locura o mala disposición, sino en los sufrimientos padecidos por causa de Cristo, o por haber sido considerados estos como la condición para que su poder se manifestara. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando realmente somos débiles y conscientes de esta debilidad, entonces estamos en el estado adecuado para que Dios manifieste su poder. Quienes creen que pueden cambiar su corazón, expiar su propio pecado, someter el poder del mar en sus propias almas o en la de los demás, quienes se sienten capaces de mantenerse firmes en la aflicción, Dios los abandona a sus propios recursos. Pero cuando se sienten y reconocen que son débiles, Él les da su poder divino. Aunque Jacob cojeaba,
Él conocía ahora en su experiencia una dimensión de aquel poder que moraba en él que antes él desconocía. Manifestándose en él, se levantó de allí, seguro y tranquilo, para encontrarse con Esaú, su hermano, y aquellos 400 hombres que venían con él. La bendición de Dios incluía un nuevo carácter, un nuevo poder. ¿Será por esto que estamos débiles en la fe, en las cosas de Dios? No. Yo no tengo que ir al aposento de la oración. Yo no tengo que arrodillarme literalmente delante de Dios. Yo no tengo que perseverar con los hermanos en la iglesia, en oración. No. Eso no es tan importante. Hermanos, eso es ser fuerte. Cuando somos fuertes, somos débiles. Pero cuando nos arrastramos y ordenamos los asuntos de nuestro hogar, de nuestro trabajo, donde colocamos a Dios en el primer lugar y perseveramos, y por la fe vamos al aposento, y por la fe nos reunimos con nuestra familia, y por la fe nos reunimos con la iglesia, y clamamos a Dios, entonces esa postura de debilidad es la que Dios mira, es la que agarra el corazón de Dios, y es lo que lo lleva a bendecir a su iglesia, dándole todo don espiritual que ésta necesita para hacer la obra de la evangelización, dándole lo que ésta necesita para en esta sociedad perversa, esta sociedad vendida al pecado, poder ser hombres y mujeres con poder, firmes en la verdad. Se acercan los tiempos donde el wichi-wachi cristian no va a servir para nada. Hay mucho wichi-wachi, muchos cristianos enclenque, débiles. Lamentablemente algunos de nosotros estamos débiles porque no conocemos lo que es luchar espiritualmente y prevalecer con Dios en la oración. No tenéis porque no pedís. Sí, pero yo oro en casa. Tú tienes que orar en todos sitios, no me venga a mí con eso. Pero el hecho de que tú tienes que orar en tu casa, o que tú oras en tu casa, o que tú tienes que orar en todo lugar, eso no quiere decir que eso te libra a ti de tu responsabilidad de venir a clamar a Dios como iglesia, con tus hermanos, como aquellos antes de que el Espíritu Santo fuera derramado, se encontraban hombres y mujeres unánimes, clamando a Dios, esperando la promesa. Y la tuvieron porque perseveraron. Esta iglesia necesita la manifestación poderosa del Espíritu de Dios para tomar algunos de los hijos nuestros y algunos de nuestros amigos, llevarlos al Calvario, abrirle los ojos para que se den cuenta que están en el camino de la perdición.
en el camino que dirige al infierno. ¿Saben qué? Nuestros hijos necesitan más oración que los hijos de aquellos que se encuentran viviendo en países donde no tienen las bendiciones que nosotros tenemos. Porque las bendiciones que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado, de la cual son beneficiados nuestros hijos, porque déjeme decirle algo, este asunto de andar con ese guille del iPhone y con la tabletita esa, eso viene de la bendición que Dios le da a tu padre y a tu madre. Y en ese sentido te la extiende a ti. Pero ese mismo iPhone, porque la gente se cree, los jovencitos se creen que son algo cuando tienen el iPhone este. Esta es su identidad. Y los que tienen tableta, esa es su identidad. Ajá, ¿qué? Aquí está. Nuestros hijos dependen del iPhone y de la tableta. Para algunos esto se ha convertido en sus vidas. Y todo lo que esto hace en muchos de ellos es hacerlos más soberbios y arrogantes. Se creen que lo tienen. En vez de encontrarse delante del Señor con tanto conocimiento que se les ha dado, la predicación que hacen, continúan en sus pecados, mirando al mundo, buscando al mundo, coqueteando con el mundo. Y se cree, yo estoy enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Qué llevará el corazón de ese joven, de esa niña, de ese niño, de esa jovencita, de ese jovencito a buscar a Dios? En esta sociedad, mire, esto es peor que el estar en un país donde hay mucha hambre y necesidad. Porque cuando hay hambre y necesidad, la gente todavía siente todavía más la necesidad de Dios de alguna manera. Pero los nuestros son gente decente, pero están perdidos, son unos fariseos. Orgullosos. Cuando debieran estar clamando y llorando delante de Dios por sus pecados. No oran, no claman, no buscan. Pero llámeles al guille del can, del grupo de jóvenes, y allí están. Risa por aquí, risa por allá. Que vuestra risa se convierte en llanto. Oh, pastor, eso quiere decir que nunca nos podemos reír. No, no, no. Cada cosa tiene su tiempo. Pero si eso es todo lo que define y todo lo que caracteriza tu vida, mi amigo, tú estás perdido. Tu risa se debe convertir en llanto. Porque estás perdido. Y si mueres en esa condición, irás al infierno. Padre, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Seguir viviendo como que no importa si voy a la iglesia a orar o no? No importa si voy al aposento alto o no. No importa si realmente tengo que vivir clamando a Dios y perseverar como perseveró Jacob. No, 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 no. Yo no tengo que ver con eso. Yo no tengo tiempo para eso. Yo estoy muy ocupado. Yo estoy muy ocupada. La vida en esta sociedad nos lleva a estar bien ocupados. Y parece que todo el mundo está corriendo. Y parece que esto es todo lo que hace. Correr de aquí para allá, de allá para aquí. Y no hay tiempo para la oración. Ay, pastor, usted ha dicho estas cosas por mí. Ay, sí. Ay, sí. Recibiste el mensaje. Pero no solamente para ti,
es para mí también. Para mí también. Yo tengo que tratar con mi carne. Y a veces, por decirlo así, arrastrar. Hay que ir a orar. Pero hay que hacerlo. Porque cuando soy débil, soy fuerte. En mi debilidad, el poder de Dios se manifiesta. Este hombre recibió un nuevo carácter, un nuevo poder, una nueva experiencia. El visitante celestial podía hacer la pregunta, ¿cómo te llamas? Versículo 27. Pero a Jacob no se le permitió conocer que el nombre de aquel con quien él había peleado. Aunque Jacob no pudo conocer el nombre del ángel, no pudo conocer más cosas sobre aquel ser divino que se le apareció. En ese momento, Jacob pudo conocer en su propia experiencia la bendición de aquel ángel. Allí lo bendijo. Jacob sintió el alivio de la bendición de Dios. Su temor desapareció. Su ansiedad y preocupación se desvanecieron. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardó el corazón de aquel hombre. Ahora podía levantarse a enfrentar a Esaú y a aquellos 400 hombres. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardaba el corazón de aquel hombre. ¿Por qué no goza el creyente de esta paz en ciertos momentos de su vida? Porque en el momento de necesidad, dificultad, adversidad y aflicción, no busca la bendición de Dios, no clama a Dios como clamó Jacob: no te soltaré hasta que me des la bendición. El Salmo 55, 22 exhorta a cada creyente a orar a Dios en su necesidad. Le dice: echad sobre él, Señor, tu carga. Y él, Dios, se compromete con todo lo que él es. Porque él no puede negarse a sí mismo. Él promete y él cumple. Echad sobre el Señor tu carga y él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo se tambalee. ¿Por qué tú no gozas de esta paz? Porque en tu necesidad, dificultad, crisis, no buscas la bendición, no clamas. Te olvidas de Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, en acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones de Dios. Y en ese contexto de humildad, de debilidad, de oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando Jacob se levantó, aquel era otro hombre. ¿Usted ha luchado con Dios de esta manera? Aquellos que hemos luchado con Dios de esa manera, hemos conocido en nuestra propia experiencia la bendición, en cierta manera, que recibió Jacob. ¿Qué es lo que vemos? Allí en aquel lugar, expresión de gratitud por la bendición. Como en otras ocasiones, Jacob dio un nombre especial al lugar en que Dios se le apareció para expresar su gratitud a Dios y recordar la experiencia que tuvo
en tal lugar. Peniel significa el rostro de Dios. Allí Jacob vio a Dios cara a cara. Aunque vio a Dios cara a cara, la gracia de Dios preservó su vida. Nadie, dice la Biblia, puede ver a Dios tal cual es en la plenitud divina de su glorioso ser, porque esto causaría la muerte. Éxodo 33, versículos 19 y 20. Sin embargo, Jacob vio a Dios. En otras palabras, una manifestación visible y temporal en la que Dios manifestó su presencia. Y como otro dijo Peniel, fue un hito destacable en la historia espiritual de Jacob. Fue la tercera ocasión y el punto culminante de la revelación especial de Dios. La primera ocasión fue Betel, donde el nombre casa de Dios recordaba y aseguraba a Jacob la divina presencia. La segunda ocasión destacable fue Mahanaim, donde el ejército de Dios le enseñó el poder divino. La tercera ocasión fue Peniel, donde se le llevó a ver a Dios más allá de la presencia y poder de Dios, para que se diera cuenta del favor de Dios y tuviera comunión con Dios. El rostro de Dios es constantemente en la Escritura un símbolo de favor, amistad y comunión. Éxodo 33, versículos 11 y 20, Deuteronomio 34, versículo 10. En la vida del creyente, la comunión con Dios es el mayor privilegio espiritual. No hay nada como esto cuando hay verdadera comunión con Dios. No hay nada en este mundo que se compare con tal cosa. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Era el deseo y la intención de Dios llevar a Jacob a una posición de poder y bendición. Todos los tratos divinos, cito, de Betel en adelante tenían la intención de llevar a Jacob a esto. Esta es la intención divina en el presente. Todo lo que Dios tiene para nosotros se expresa en términos de unión y comunión. ¿Cuál es el propósito de esta comunión? Transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que capacitados con el poder de Dios le sirvamos y cumplamos su voluntad cada día en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de la comunión con Dios? Que nuestras vidas sean transformadas, que seamos capacitados y que Dios nos dé su bendición, que Él nos dé su bendición espiritual. Pero estas bendiciones no se conceden mediante armas carnales, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. La comunión con Dios nos libra de la astucia, estratagema, carnal o carnales. La sabiduría del mundo es una necedad. La bendición se obtiene cuando se busca de una manera correcta. Si no es así, Dios no la concede. Si hemos de recibir bendiciones espirituales de Dios, como individuo, como familia y como iglesia, tenemos que buscarlas correctamente. No obtendremos la bendición o las bendiciones espirituales de una manera indigna, por mero esfuerzo humano o fuerza natural, sino por una unión y comunión con el Dios de Jacob, el Dios de la gracia. Pues hemos considerado la bendición de Dios, la expresión de gratitud, finalmente el alcance de la bendición, y lo bendijo Dios. Dios lo bendijo, y el alcance de aquella bendición en aquel día nos ha tocado a nosotros. En ti, en tu simiente, el Señor iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Oh, mi amigo, este es el día
Este es el día para tú meditar en tu condición delante de Dios. ¿Quieres la bendición de Jacob? Entonces tienes que clamar a Dios que perdone tus pecados. Tienes que clamar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí y sálvame de mis pecados, de mi rebelión, de mi ingratitud. Y hazme un paso de tu gracia, como tú hiciste a Jacob. Mi amigo, cree en Cristo y serás salvo. Oremos.